Hola bola de pinches maquiavélicos. Si estás aquí ya habrás leído el título y sabes de qué trata el video, así que vamos directamente al grano. Y vamos a empezar definiendo qué es un narcoestado. El problema es que, para empezar, no existe ningún censo o criterio para definir qué es un narcoestado, una narcoeconomía, o un estado fallido, eso como punto de partida, y usar el concepto es caer en subjetividades, ya que no hay ninguna institución u organismo que establezca criterios medibles o un censo oficial para definirlos. He visto muchos vídeos que hablan del tema, pero omiten esta parte, la cual es sumamente importante, porque si no es muy fácil mover la vara a conveniencia, y el problema es que casi cualquier país puede entrar como estado fallido, lo digo en serio, más adelante pondré un ejemplo. Así que cuando vean vídeos, que afirman que México eso no es estado fallido, quédense con esta información. Ya que sin esto no se puede ser objetivo, porque la vara depende de cómo la midas. Y también decir que esta afirmación, está cargada de una narrativa política, pero eso lo veremos más adelante también. Por lo que para empezar traigo tres definiciones de narcoestado, una académica, la cual ya es en sí, un censo de varios medios, una ampliada, y una crítica, para hacerlo lo más objetivo posible. Número 1. Definición académica. Un narcoestado es un país donde el narcotráfico penetra las instituciones políticas, económicas y de seguridad mediante soborno, coerción o violencia. Número 2. Definición ampliada. Países donde los funcionarios son parte de las redes de narcotráfico y las fuerzas de seguridad no son efectivas para combatirlo. Número 3. Definición crítica. El académico Pierre Arnaud Chouby dice que el término se usa demasiado a la ligera. Para él, debería aplicarse solo donde el narcotráfico es patrocinado por el Estado y representa la mayor parte del PIB. Ahora, aplicado a México, vamos con los argumentos a favor de la narrativa. El primero, el narcotráfico sí tiene influencia real en política y seguridad. Los cárteles cooptan tienen coartada con funcionarios públicos en todos los niveles, desde policías municipales hasta altos cargos gubernamentales, para garantizar impunidad y controlar territorios. Segundo, hay casos documentados de corrupción en altos niveles. García Luna, Mario Villanueva, y otros. Aquí muchos pondrían a Rubén Rocha Moya, que es un caso más reciente, sin embargo, hay problemas en su caso. Hasta donde tengo entendido, Estados Unidos aún no ha dado las pruebas del caso, por lo que de momento solo han sido acusaciones. Aparte aquí caemos en otro tema de soberanía, leyes internacionales y bla bla bla, no me quiero meter, pero quédense con que es un tema con varios matices y capas. Tercero, el crimen organizado controla territorios y disputa la hegemonía al Estado. Y ahora vamos con los argumentos en contra. Como primer argumento en contra, no hay evidencia de que el Estado mexicano patrocine el narcotráfico. La narrativa de narcoestado donde el gobierno es cómplice activo no está probada en los niveles más altos. La violencia exacerbada actual se atribuye más al deterioro del modelo tradicional de regulación, la crisis del sistema de poder centralizado y la militarización de la seguridad bajo la estrategia de Felipe Calderón, que a una supuesta intención del Estado de apoyar al narcotráfico. Como segundo argumento en contra, México no depende del narcotráfico para su economía. Su PIB suele estar entre los 15 y 10 más grandes del mundo. Y como tercer argumento en contra, el problema es grave, es un país con corrupción, violencia y captura de instituciones, pero el Estado sigue siendo robusto. Dicho de otro modo, México tiene un problema gravísimo con el narco. Pero decir que es un narcoestado ya depende de los criterios que utilices. Es como decir que alguien con tos tiene neumonía. Puede ser que sea verdad, pero también puede ser otra cosa. Y la etiqueta cambia todo. Ahora, aquí ocurren varias cosas, todas muy importantes. Para empezar, un punto que nadie habla, y que es sumamente importante, la narrativa como arma. Ya que la etiqueta de narcoestado no es solo una descripción. Es un arma política. Aceptar esa etiqueta implica que países como Estados Unidos justifique una ayuda, lo digo entre muchas comillas, ya sea militar, presión diplomática, o incluso operaciones militares en nombre de la guerra contra las drogas. Ojo, esto no lo digo yo, lo dice el IEE, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ya que, el discurso del narcoestado construye una narrativa muy simplificada, que ignora las responsabilidades compartidas en la cadena del narcotráfico, como el consumo y el lavado de dinero en el propio Estados Unidos, y externaliza el problema al sur global y a México.
Y no solo la etiqueta de narcoestado, también la de estado fallido, tiene los mismos problemas, y hasta más. El término estado fallido no es un diagnóstico neutral. Es una herramienta geopolítica que se originó en los años 90, aplicado a Somalia, y desde entonces se ha usado para describir a países que supuestamente han perdido el control de su territorio y no pueden cumplir funciones básicas. Pero como dijimos, esta definición tiene problemas. El primero es que ignora el contexto. Muchos países etiquetados como fallidos tienen problemas graves, pero no son fracasos en el sentido absoluto. Son países con desafíos complejos, a menudo agravados por intervenciones externas, sanciones o guerras. Segundo, es arbitraria porque ¿quién decide cuando un país es fallido? Y tercero, como dijimos, tampoco hay consenso, pues no existe una definición única. Algunos se enfocan en la capacidad del gobierno, otros en la democracia, otros en la legitimidad. Es un concepto tan vago que se puede usar para casi cualquier país. Y lo digo en serio, si aplicamos los mismos criterios, Estados Unidos tiene una tasa de encarcelamiento masiva, violencia policial, y un sistema judicial donde tener dinero para un buen abogado marca la diferencia entre la libertad y la prisión. La impunidad de Estados Unidos, el cual es un problema documentado. La dificultad de una persona sin recursos para acceder a un juicio justo es real. La tasa de homicidios en Estados Unidos es alta comparada con otros países desarrollados. Sin embargo, no se usa la etiqueta estado fallido, ya que esta no se usa por criterios objetivos. Se usa cuando conviene política o económicamente. Y no es casualidad que se use más para países del sur global que para aliados estratégicos. Por poner un ejemplo, es el mismo mecanismo que usan para Irán y Arabia Saudita. Para Irán, venden la narrativa de un país violento para las mujeres, una teocracia que oprime. Y es cierto que hay problemas graves. Pero no venden esa misma narrativa con Arabia Saudita, que también es una teocracia y tiene una violencia sistémica contra las mujeres. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es socio comercial, compra armas, y tiene una alianza estratégica con Estados Unidos. Lo mismo pasa con el narcoestado. La etiqueta no se usa donde hay intereses, se usa donde hay conveniencia. Ay, pero ¿qué importa la soberanía, si no hay seguridad? Esa es una opinión con todo el ánimo de ofender, sumamente pendeja y mal informada. La soberanía es la base de la estabilidad estatal, la legitimidad del gobierno y la protección de los derechos humanos. Cuando un país no es soberano, existe inestabilidad política y social. Se generan vacíos de poder que pueden ser ocupados por grupos armados, crimen organizado, o intereses extranjeros. En resumen, un país sin soberanía, es dependiente, inestable, violento y sin derechos humanos. Si te quejas de la seguridad actual, el promover estas ideas es igual a querer que empeoren. Lo digo en serio, gente, no compren, ni repitan cualquier narrativa, hay que entender todo el contexto geopolítico detrás, porque si no es sumamente peligroso. Para ponerlo en perspectiva, solamente Estados Unidos ha hecho más de 400 intervenciones, de las cuales, los únicos países que han podido mejorar su situación entre comillas fueron, Japón. Panamá. También entre varias comillas, ya que es uno de los países con mayor problema de desigualdad, y Alemania, aunque esa fue en conjunto con la URSS. O sea, en recapitulación, de 400 intervenciones, solo hay una excepción de país que podríamos decir que ha mejorado, eso no es ni el 1%, es el 0.25%. También me tope con vídeos que utilizan la violación de la privacidad, debido a la curva biométrica, como argumento para meter a México dentro de la definición de estado fallido, que como vimos, ni siquiera es objetiva. Yo la verdad estaba pensando si meterme o no en el tema, pero sobra tiempo, así que vamos para allá. El tema de la privacidad en México es debido a un conjunto de leyes, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. El tema es, sin mentirles, bastante complejo, en líneas generales. Hay varias vertientes. Por sí solo, el tema no es bueno ni malo, es como la propia realidad, compleja y con matices. Como ya vimos, México tiene un país que busca continuamente el poder intervenir dentro de su territorio. La DEA, la CIA y otras agencias extranjeras, como Pegasus, o Candiru, tienen acceso a tecnología de vigilancia avanzada. Y la usan en México. No es teoría, no es ficción, es historia documentada. Si el Estado mexicano no tiene inteligencia propia, está a merced de la inteligencia extranjera.
Y eso no es soberanía, es dependencia. En ese sentido, la ley busca nivelar esa disparidad, es hasta cierto punto supervivencia. No puede pretender defenderse, si no puede partir de las mismas condiciones. Eso por un lado. Luego viene la investigación de delitos y búsqueda de personas. México tiene una impunidad del 90%. Las fiscalías no tienen información, no tienen recursos, no tienen capacidad técnica. Y tristemente sin datos, no hay investigaciones y sin investigaciones, no hay justicia. En ese sentido, la ley también busca dar herramientas a las autoridades para que puedan hacer su trabajo. Entonces, el dilema no es si la ley es buena o mala. El dilema es, ¿cómo le das al Estado las herramientas que necesita para investigar, sin darle también las herramientas para abusar? Al final, tú juzgarás si las acciones están justificadas o no. La ley es un riesgo calculado. Si funciona, habrá valido la pena. Si se abusa, las alertas serán justificadas. Pero en un país con 90% de impunidad, quedarse sin herramientas no es una opción. Y otra cosa, la verdad me parece medio egocéntrico la gente que piensa que el gobierno los quiere espiar a ellos, específicamente a ellos. O sea, ¿en serio te puedes creer tan importante como para que el SAT, la Sedena o el C5 estén perdiendo el tiempo revisando tus mensajes? ¿O cuántas pajas ya te hiciste? No mames. Si van a espiar a alguien, no va a ser a ti, ni a mí. Ya para finalizar. ¿México es un narcoestado? La pregunta no es si eso no es. O si existe un problema. Porque sí existe. La verdadera pregunta es, ¿quién gana con que tú digas que sí? Porque el que te vende la etiqueta, casi siempre te está vendiendo también la solución. Y esa solución, rara vez es buena para ti. La soberanía no es solo un discurso. Es la capacidad de decidir tu propio rumbo sin que otros te pongan etiquetas para justificar lo que quieren hacer. Y se pueden los dos bandos, aceptar que México tiene un problema, sin aceptar estas etiquetas, las cuales son más peligrosas de lo que parecen a simple vista. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, gente. Ya con esto me despido, pinche bola de maquiavélicos, se la lavan y no la cara.